Hace un rato me comentaba Memo, oye, ya no mandaste tantas diapositivas como lo hacías en un antaño, ¿no? Es que ya me estoy educando para la futura reforma que va a entrar en vigor en el año que entra. ¿Quién sabe? Hay una expectativa de reforma. ¿Cuál es esa expectativa de reforma? Eh, pues los esquemas reportables. Va a haber un título nuevo en el Código Fiscal de la Federación que señala la iniciativa que se denomina esquemas reportables, y en este sentido, según el futuro 199 del Código Fiscal de la Federación, va a establecer que todo se considera un esquema reportable, toda aquella operación, movimiento que genere un beneficio fiscal se va a tener que reportar. El 199 establece algunos supuestos y señala, mira, hay 20, vamos a poner un ejemplo, 25 supuestos. 25 supuestos señalados de manera precisa. Evitar que se aplique el capítulo primero de sueldo y salarios de la ley de renta. Es uno, preciso. Que apliques criterios no vinculativos. Preciso. Y así hay como 25. Y hay uno último, el último. Y el último señala todo lo que se parezca a las anteriores. Cualquier operación, cualquier situación que se parezca a las anteriores tendrá que ser reportable. ¿Y qué es reportable? Avisarle a la autoridad fiscal qué fue lo que se hizo, quiénes participaron, por qué decidieron, cuáles son los fundamentos y de cuánto va a ser el beneficio fiscal o la expectativa del beneficio fiscal. Y entonces dice, bueno, pues entonces cualquier planeación, cualquier aspecto que nos lleve a determinar un camino, pues le tendré que avisar al fisco. Y ese esquema reportable establece que se va a someter a consideración de un comité la decisión que haya tomado el contribuyente, y esa decisión se le va a notificar. Si la autoridad dice estoy de acuerdo con el esquema que me estás reportando, no hay ningún problema, puede seguirlo haciendo. Si la autoridad dice ese esquema no estoy de acuerdo, quítalo. A partir de esa notificación dejas de aplicar el esquema. Oye, ¿qué pasa con los anteriores? Presente declaración normal y complementaria. Y pague lo que deba, porque ese esquema no fue autorizado. Entonces, ese es el punto delicado. Y el otro, uno que va a estar en esta situación, pues es el propio contribuyente. El otro, ¿quién va a ser? El asesor fiscal. ¿Y qué se entiende por asesor fiscal? El contador, el abogado. No, nada. No está en función de títulos, ni a qué te dedicas, ni qué es lo que haces. No. Todo aquel que establezca, diseñe, implemente, administre o incluso le dé a conocer a un tercero un esquema que produzca un beneficio fiscal, se considera un asesor fiscal. Se acabó. Yo ni contador soy, pero aquí en mi empresa hacemos este esquema. Voy con el compadre y le digo, oye compadre, aquí puedes aplicar ese esquema. Ya te estás convirtiendo en ¿qué? Asesor fiscal. Y si ese esquema hay que reportarlo, entonces infórmale a la autoridad fiscal. No solamente es para contadores, no solamente es abogado, es aquel que diseñe, implemente, etcétera, esta cuestión. Entonces sí se va complicando la situación de cómo vamos a planear hoy, cuando la planeación es lo más natural. Podríamos hablar de una planeación en el sentido de vamos a crear una fusión, una escisión, una reestructuración corporativa, un fideicomiso,
Oh, wow, son las estrategias de élite. La pregunta es, ¿y cuándo vas a participar en una decisión? ¿Cuándo vas a participar en una fusión? ¿Cuándo participas en una reestructura corporativa? Podemos hablar de este tipo de planeaciones, podríamos llamar de alto nivel, pero ahí no está la planeación fiscal que nosotros necesitamos o la planeación financiera. La planeación fiscal o financiera la tenemos en nuestra operación diaria. Tan es así que una planeación no es dañina. ¿Por qué planeo algo? ¿Qué es lo que persigo? Un objetivo. Para eso planeo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es tu objetivo al tomar este diplomado? Esa es una pregunta genérica. Una pregunta un poco más específica. ¿Cuál es tu objetivo el día de hoy en esta sesión? ¿Quién quiere compartirme cuál es su objetivo? ¿Qué supone que vamos a aprender el día de hoy aquí? Comprender realmente lo que es planeación. Muy bien. Puesto que si nosotros seguimos las reglas tanto de ISR como de IVA o de las demás leyes, estamos planeando. Muy bien. Estamos planeando la fecha de pago, el cómo pagar, el que deducir, el que no deducir, en base a las leyes. Muy bien. ¿De acuerdo? Eso yo creo que es diferente a lo que se refiere esta reforma nueva. Así es. Entonces, este curso creemos que lo que tenemos que comprender y entender es, bueno, cuál es la diferencia en planear e ir sobre procedimientos no autorizados o no publicados y confesarlos al fisco, ¿no? Sobre todo que es cómo yo puedo obtener una asimetría fiscal que lo observé, la vi en mi giro y la aplico. Eso se lo tengo que informar al fisco. A la autoridad fiscal. A la autoridad fiscal, ¿es muy correcto? Bien. Puede ser, por ahí puede ir, porque ya hablaste de dos visiones. Distinguir lo que es la planeación, que es esto de saber cuándo pagar, cómo realizo este mecanismo de cumplimiento conforme a la ley fiscal. Y otra cuestión viene por acá, que le denominamos estrategia. Estrategia o esquema, que es decir, pero dentro de los dos va a estar la planeación. Dentro de los dos va a estar la planeación. Porque para tomar una estrategia, también tengo que evaluar y planear. Y entonces, al final la planeación me va a ayudar por un lado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero también por el otro lado para obtener beneficios. Y ahorita vamos a ver qué tipo de beneficios, porque mi objetivo tiene que estar claro. Por favor. Bueno, pues es parte de lo que ya ha comentado este contador, con el contador también. Pues es aprender a utilizar la misma ley, que dentro de la misma ley hay beneficios que muchas veces desconocemos. Sí. Llegar a un beneficio, pero dentro del marco genérico de la ley, no en otra de la ley. El marco legal, así es, no hacer nada. Pero incluso, aún estando dentro del marco legal, vamos a observar algunos puntos importantes. Aún estando dentro del punto legal. No nada más porque hago relaciones comerciales legales y reales, entonces yo ya no me va a pasar nada. Por el contrario, tú te tienes que fortalecer. Esta sesión es para darnos la fortaleza de cómo yo con mi empresa, con mis contribuyentes, con mi despacho, voy a crear una fortaleza, cómo voy a estar más protegido respecto de las operaciones que estamos realizando. Si la planeación es un conjunto de pasos para lograr un objetivo, ¿cuál sería mi primera pregunta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Porque yo no puedo ir por la vida sin saber a dónde voy. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es llegar a CADE. Perfecto. Si el señor tiene 3 meses y digo, me quiero quedar con él otros 3 meses más, ¿qué se incrementa? Es decir, llega a 6 meses, ¿qué se incrementa? ¿Esto sigue igual?
¿Ves? Esto no depende de cuánto tiempo esté contigo. Y esto es lo más importante y lo más relevante. Esto se multiplica por 2, esto por 2 y esto por 2. Listo. ¿Qué es lo más representativo en esa indemnización? Los 3 meses, los 90 días. ¿Cuánto tiempo yo tengo para despedirlo injustificadamente y llevar a la Junta de Conciliación, Arbitraje o al Tribunal Laboral esta cantidad? Menos de un año. Menos de un año. Los trabajadores que tengan una antigüedad menor a un año, puedo aplicar esto. Pero si yo ya dejo pasar el año, ¿qué crees? Ya no puedo aplicar esto, porque tendré que meterme a una demanda, tendré que acreditar que el despido fue justificado, porque si demuestra que el despido fue injustificado, durante el transcurso de la demanda, ¿qué se generan? Salarios caídos durante el primer año, sin trabajar. A mí no me está generando ningún rendimiento ese año de salarios caídos, porque si se acredita que fue un despido injustificado, ya pasó un año, al acreditarse también se van a acreditar los salarios caídos. Y eso va a ser un desembolso adicional para mi empresario. Entonces, para planear recursos humanos, ¿qué le decimos? Señor empresario, si usted coloca este salario, estas son las consecuencias. Si usted coloca este salario, son estas consecuencias. Si usted lo despide antes del año, son estas. Si despide después del año, es esto. ¿Qué le estoy dando? Elementos para la toma de decisiones, para que asuma las consecuencias de la decisión que va a tomar. Es decir, le estoy enseñando el reglamento para que él decida cómo quiere jugar. Esa es la planeación. Darle elementos, darle alternativas para que pueda planear. Por favor, allá atrás, Memo. Una cuestión. Yo he oído hablar a muchos abogados referente a que los 20 días por año es un tema muy discutible. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La mayoría señala, espérate a que te demanden por los 20 días. Así, muchos dicen, no, espera la demanda, y ya en la demanda, ahí entramos con los 20 días. Pero si ya lo tienes aquí, y yo ya lo evalúo, que los 20 días en representación con esto no es importante, entonces la evaluación, digo, ya no me interesa perder 500 pesos por la no reinstalación, se los pago. Cambiemos un dato de este ejercicio. ¿Qué te parece si tu trabajador lleva 20 años de servicio? Entonces los 20 por 20, ¿a cuánto equivale? Por 150, 400 por 150, por favor. Digo, si ya están las calculadoras, ya mi mente ya no se desgasta tanto. ¿Cuánto? 60,000. Aquí sí evalúo, porque los 20 días son más que los 3 meses. Aquí digo, ey, vamos a ver. Lo más probable que en la materia laboral, con un trabajador de 20 años a mi servicio, entremos a una ¿qué? Negociación. Pero yo ya sé, el abogado laboral, cuando uno ha estado de los dos lados, conoce las reglas del juego de los dos. El abogado laboral del trabajador no va por los 3 meses. El abogado laboral va por esto. Exacto. Porque conocemos que abogados laborales cobran en función de ¿qué? Porcentaje del laudo. Entonces a él le interesa esto. Por eso en la mayoría de las demandas laborales te dicen, es que el trabajador no entró el 2 de febrero del 2019. No, él entró el 14 de febrero del año 1984. Como la carga de la prueba en materia laboral es del patrón, la pregunta, ¿y el patrón tiene forma de acreditar que entró en el 19 y no en este? ¿Hay contrato? Porque también esto va a ser una toma de decisiones, porque si yo no hago contratos y yo nada le digo, junta, aquí está el recurso económico, y el trabajador dice, sí, pero eso es para los trabajadores de menos de un año. Yo estuve más de un año ahí.
La carga de la prueba es del patrón en materia de contrato. Acreditar la fecha de ingreso. Si yo no tengo contratos, nada. ¿Y eso está en la materia fiscal? No, eso está en la materia laboral. La materia fiscal, fíjate, ¿qué le preocupa a la materia fiscal? Le vas a retener por los 13,500, los 60, es lo que le preocupa a la materia fiscal. A mi patrón, ¿qué le preocupa a la materia fiscal? Y lo vamos a deducir. Es que ya no te preocupe la deducción. Tú, a lo mejor sales con un laudo de 560,000 pesos. ¿Te preocupa la deducción o te preocupa qué es lo que está pasando en mi área interna? Que estamos perdiendo el juicio. Ya la deducción pasa a otro término. Lo importante, dijimos, ¿qué vamos a buscar? Protección patrimonial. Cuando yo no le generé ni contratos, ni lo vinculé con nada, e hice todo, está en riesgo de perder eso. ¿Significa que está en riesgo qué? Su patrimonio. Ya no le va a gustar. En cambio, imaginemos, yo tengo mi contrato, pero no solo en contrato, también cumplo con la obligación de inscribirlo al Seguro Social, por lo tanto también tengo su inscripción, su alta. Y si el alta coincide con la fecha del contrato, lo que hace es fortalecer mi contrato, le da más fuerza. Si adicional a eso, yo tengo un control de asistencia, y solamente conservo la primera tarjeta de asistencia en el expediente del trabajador. ¿Y para qué la conservo? ¿Quién firma o quién participa en la confección del control de asistencia? ¿Solamente lo hace el patrón? No. ¿Quién lleva y anota su nombre en la lista? ¿Quién llega y lo anota en la tarjeta? ¿Quién pone el iris? ¿Quién pone la huellita digital? Trabajador. Por lo tanto, es una prueba que me fortalece a mí y confirma la fecha de ingreso. Si yo tengo en mi expediente laboral el contrato, la inscripción al Seguro Social y la primera vez que checó el trabajador y todas estas pruebas coinciden con la fecha de contratación, ¿qué crees? ¿Quién está fortalecido? ¿Y en dónde está que la ley laboral protege al trabajador? Lo protege en la medida en que el patrón incumple con sus obligaciones. No lo inscribes, no le das contrato, entonces surge la ley y lo protege a él. No es que esté a favor, es que has incumplido con tus obligaciones. Ahora, si yo te voy a contratar y estas son las condiciones, vamos a generar políticas. Yo no estoy generando un contrato por tiempo determinado aquí, Yo estoy contratando por tiempo indeterminado. La materia de trabajo ahí está. Solamente que estoy midiendo el riesgo de que mi trabajador que estoy contratando pues no resulte con las aptitudes que yo pensaba. También ahí tengo que evaluarme. ¿Por qué lo contraté? ¿Cuáles son los parámetros de contratación? ¿Qué utilicé de mecanismos? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, oye, señor trabajador, 3 meses veo que tu trabajo está excelente, me gusta cómo trabajas, te aumentamos el salario a 200 pesos? ¿Qué aumento? Mi riesgo medido. Pero si a los 200 pesos me disminuye la productividad, ¿qué crees? Ya medí mi riesgo. Y sé que que menos de ese año yo puedo aplicar esto porque el costo más importante en una demanda, además de los 20 días, son que ya cuando entramos a juicio, son los salarios caídos. Y si los salarios caídos son 150 por 365 días, ¿a cuánto equivale? $58,400. Entonces yo puedo distinguir mi indemnización de la siguiente forma: 18,000 por la cuestión de los 3 meses, 60,000 por la no reinstalación, 58,400 por salarios caídos. ¿Ya cuánto me va a costar ese juicio? Es ahí donde uno planea fiscales. Simulación de actos jurídicos. ¿Qué es la simulación? Aparentar algo que no existe.
darle forma o contenido a algo que no existe. Por eso nos sorprende a quienes estudian o quienes estudiamos la materia fiscal, nos sorprende esta cuestión de los delitos. Está bien ir contra los factureros, eso no estoy peleado, está bien ir contra los factureros. Y los que compran facturas también, está bien ir por ellos. ¿Es delincuencia organizada? Sí, claro que es delincuencia organizada. A ver, compra-venta de droga. ¿El que vende sabe que está vendiendo droga y que es ilegal? Sí. ¿Y el que lo compra de antemano sabe que lo está comprando y que es ilegal? Entonces hay delincuencia organizada. ¿El que compra una factura sabe que está comprando algo que no existe? Sí. ¿Y el que lo vende sabe que está vendiendo algo que no es? Entonces hay delincuencia organizada. Pero la forma en la que está redactada la norma ya no quedó así. Ya la forma en la que se redactó la sanción por delincuencia organizada ya entramos todos. Nada más falta la presunción de la autoridad para que ya se considere delincuencia organizada y no iba por ahí el asunto. La forma en la que se aterrizó ya no era la correcta, pero aun cuando no existiese eso, ya estaba esto. Es un acto simulado. Ahora, el acto simulado puede ser absoluto cuando no tiene nada de real o cuando es relativo, ya que se le da otra forma o otro carácter buscando el beneficio que tú quieres. Yo no quiero que cause el impuesto al valor agregado. Entonces, en lugar de hacer un contrato de arrendamiento, hagamos un contrato ¿de qué? De comodato. Y entonces es un acto de nulidad o de simulación relativa, porque quiero obtener un efecto en materia fiscal simulando algo, aparentando algo que no lo es. Pueden pedir la nulidad de los actos los terceros perjudicados o el Ministerio Público cuando se cometió en transgresión de la ley en perjuicio ¿de quién? De la Hacienda. Es decir, si tú, SAT, determinas que hay un acto simulado, lo que deberías de hacer es ir ante el Ministerio Público a acreditar el detrimento patrimonial y presentar una denuncia en contra de quien simuló el acto. Ya tienes ahí los dientes. No era necesario esta situación adicional que pone en riesgo a muchísimos contribuyentes. ¿Cuál es la metodología para la planeación? Fases del proceso administrativo, una parte mecánica, la parte de la dinámica. Mecánica, planear y organizar. La que a nosotros nos interesa es la planeación. ¿Tienes una idea? Primero, investiga sobre esa idea para conocer alternativas. Después, fija tu objetivo o tu meta. Realiza programas y establece los procedimientos. Esas serían las fases o las etapas para realizar una adecuada planeación. ¿Cuáles son los beneficios en materia fiscal? Puede haber beneficios en ley que son implícitos o que son explícitos. Implícitos, aunque la norma no lo diga, ahí está el beneficio. Explícitos, la norma es de tal manera que te indica el beneficio que tienes. Una persona que recibe ingresos por sueldos y salarios recibe aguinaldo y una parte del aguinaldo está ¿qué? Y esa parte de exención significa no pago de impuestos. ¿Es beneficio o no? Sí, es un beneficio que está en la ley y es de carácter ¿qué? Explícito, me lo dice de esta manera. ¿Ok? El caballero y yo firmamos un contrato de préstamo. ¿Cuál es nuestra situación jurídica? Alguien que otorga el préstamo y alguien que lo recibe. Bien, es una situación jurídica. ¿Esa situación jurídica implica el pago de una contribución? No, porque no se encuentra dentro de la ley que la causación sea por el préstamo. Es un beneficio de carácter ¿qué? Implícito en la norma, porque no se trata, aunque la norma no diga los préstamos no son ingresos, no, damos por entendido que no se tratan de ingresos. ¿Por qué? Porque la situación jurídica no está regulada en la materia fiscal. No se trata ni de una enajenación, ni de una prestación de servicios, ni de un uso o goce temporal de bienes. Las principales actividades que realizan los empresarios. Explícitos e implícitos también hay en los reglamentos, decretos y todo lo demás. Habría que ver si el beneficio aplica o no aplica. Ejemplo, los transportistas tienen derecho a acreditar una parte del pago de IEPS en la declaración anual contra el impuesto sobre la renta. Ese es un beneficio que está en un decreto de manera explícita. Ahí está contenido. ¿A quién le gustaría tener exenciones de impuestos?
¿Quiénes que les gustaría tener reducciones en el impuesto? Todos. Bien. ¿Qué mandata el artículo 31 constitucional? Fracción cuarta. Todos los mexicanos están obligados a contribuir de manera ¿qué? Proporcional y equitativa. Yo soy el fisco. Sí, porque luego les digo, a ver, si tú fueras el fisco y dices, no, yo no quiero ser fisco. Ni siquiera como juego quieres ser del fisco. Yo soy el fisco. ¿A quién crees que voy a fiscalizar más? ¿Aquel que no aprovecha beneficios o al que aprovecha beneficios y reducciones? Al que aprovecha beneficios y reducciones va a ser al principal que voy a revisar. ¿Y por qué lo voy a revisar? Porque hay que ver proporcional y equitativo. Y si tú estás teniendo un beneficio, yo quiero saber que te ubiques precisamente en ese beneficio. Porque si detecto que no te ubicas, entonces me estás engañando y se acredita el delito de defraudación fiscal. Es que yo me voy a incorporar al SAT. Y en la ley hay un beneficio para los del régimen de incorporación fiscal, que por el primer año no pagan impuestos. Bueno, se calculan, se determinan y no pagan. 100% de ¿qué? De reducción. Llego al SAT, presento mi inscripción y me dicen, sí, aquí le damos RIF. Listo. Ya ves, estoy en el RIF. No voy a pagar impuestos por el primer año. Llega la autoridad fiscal, me revisa y me dice, tú no eres RIF, debiste de estar en el capítulo de actividades empresariales y profesionales, régimen general. Sí. No, pero el sistema lo aceptó. Es que el sistema acepta lo que sea. Porque el artículo 6 establece la obligación del contribuyente de determinarse los impuestos y él es el que se califica. Por eso se denominan facultades de comprobación y verificación. Vengo a ver si lo que tú hiciste estuvo ¿qué? Correcto. No a ver si mis sistemas funcionan o no funcionan. El que a mí me hayan inscrito como RIF no significa que ya tenga los beneficios. A ver, voy y me inscribo como RIF. Llego con mi contador y mi contador me dice, ¿sabes qué? A ti no te aplican los beneficios del RIF. Estuviste mal inscrito. Te vamos a estar declarando como del capítulo primero. Llega la autoridad fiscal, me revisa y dice, oye, ¿por qué te inscribiste como RIF? ¿Le debo impuestos a la autoridad? No le debo nada. Porque cumplí aun cuando su sistema dijo que sí era. ¿Quiénes pueden estar en el RIF? Personas físicas que se dediquen a ¿qué? Actividades empresariales. Y estas actividades empresariales se pueden subdividir: enajenación, prestación de servicios y uso o goce temporal de bienes. Un médico puede estar en RIF. Aquí es donde está el enfoque. Prestación de servicios que no tenga ¿qué? No título. Un médico puede estar en RIF. ¿Por qué no? No te dije que iba a ser el médico. Tiene su abarrotería. No se dedica a dar consultas médicas. Es un médico, pero puso mejor su negocio de abarrotes. No es por la persona, es de dónde está obteniendo los ingresos, la actividad. Entonces, ¿un médico puede estar en el RIF? Sí, si sus ingresos son ¿de dónde? De actividades empresariales. Porque en la enajenación está el ámbito mercantil. Y entonces, si esta enajenación es un acto mercantil y el dentista o el médico tiene su abarrotería, claro que puede estar en el RIF aun cuando sea ¿qué? Médico. Ahora, si te digo, el médico da consultas en un hospital,
y quiere estar en RIF, ¿qué me dirías? No, ¿por qué no? Porque tiene cédula, porque tiene título. No, porque lo que está realizando no es una actividad empresarial. Desde ahí, él no es una actividad empresarial. Las prestaciones de servicio, por naturaleza, son del ámbito civil. Por naturaleza. Por excepción, están en el ámbito mercantil. Y estas que están en el ámbito civil, por disposición de ley, si hay una subordinación, están en la Ley Federal del Trabajo. Civil me refiero a particulares. Si no, están de manera independiente. Entonces, mi médico, ¿qué hago? ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Lo que te digan. Listo. Pero Chuchito Pérez, ¿a quién le cedió su libertad y autonomía? A mí. Y yo estoy mercando con eso. Porque ahora le estoy diciendo, como yo tengo potestad sobre ti, ahora te ordeno que obedezcas al otro. Y entonces llega Chuchito Pérez a tus oficinas y te dice, dígame, ¿qué hago? Para que no se escuche mal la figura de la subcontratación, como lo llamamos. Implan. Está en el Implan. Esa es una figura de la subcontratación. A ese sí le tengo que pedir ¿qué? Ya pagaste el seguro social, ya tienes las nóminas, ya le retuviste, ya presentaste sus FDIs. Esa es la figura de la subcontratación a que se refiere el artículo 5 y 27 de la ley del impuesto sobre el 27 de la ley de renta y 5 de la ley del IVA. Subcontratación laboral, cuando comienza la lectura es, en los casos de subcontratación laboral, esto. Por eso yo tengo que cuidar, y yo tengo derecho a ordenarle a... Si no tengo derecho, estoy en una prestación de servicios natural, por lo tanto no te tengo que pedir nada, y no tengo miedo de ¿qué? De deducir, porque yo no estoy dando órdenes. Ahora, si yo contrato a la empresa de limpieza y le digo, Memo, no te preocupes, tráeme a los trabajadores. Yo aquí tengo pulidoras, aquí tengo escobas, aquí tengo trapitos, aquí tengo aspiradoras. Yo les proporciono ¿qué? De trabajo. Bien. Si yo le estoy proporcionando las herramientas de trabajo, sentido común, ¿qué diría? ¿Tienes elementos propios y suficientes? No, tan es así que yo estoy proporcionando los instrumentos propios y suficientes. Por lo tanto, si él no tiene elementos propios y suficientes, ¿con quién estoy trabajando? Lo que él me factura de IVA está en riesgo. Porque como somos responsables solidarios, significa que el trabajador obedece a dos patrones, al que lo tiene contratado y al que le ordena. Porque hay intermediación laboral. Ese IVA está en riesgo. En cambio, si yo le digo, Memo, ¿tienes elementos propios y suficientes? Sí, aquí tengo mis escobas, mis aspiradoras, mis pulidoras, aquí las tengo. Perfecto. Pero este piso no lo talla cualquier pulidora, ¿eh? Yo tengo una especial. Estoy contratando ¿a quién? A un patrón, porque él puede responder. Pero por el tipo de piso, yo proporciono el instrumento, pero estoy contratando a un patrón. Si yo le digo, a ver, Chuchita, es el cumpleaños del gerente de recursos humanos. Ya sabes, el pastelito, el convivio. ¿Te puedes quedar unas 4 horas más en lo que se hace el convivio para que después pueda recoger? Se echa un relajo aquí. ¿Qué quieres que te diga, Chuchita? Porque yo tengo que reportarme hacia otro lado. Hable usted con mi patrón. Cuando dice hable usted con mi patrón, significa que tú no tienes poder sobre él. Por lo tanto, estás en una servicios independientes natural.
En cambio, cuando yo le digo, me manda memo a las trabajadoras de limpieza y yo les digo, y quédate más tiempo, porque esto y porque aquello, y ella dice, bueno, pues ni modo, me tengo que quedar más tiempo, ya estoy fijando órdenes, fijando tareas y supervisando. Ahí ya estoy en la figura de la ¿qué? Subcontratación laboral, pero siempre y cuando mi contratista tenga elementos propios y suficientes, porque si no los tiene, entonces estoy en ¿dónde? Intermediación laboral y tengo responsabilidad solidaria. Esos son los detalles a cuidar, no los nombres, ni la forma del contrato, ni el tipo de... Hay todavía contratos que les llaman contrato de suministro de personal. Desde el 2012 está subcontratación laboral. Por lo tanto, o es subcontratación laboral o es intermediario. 15C establece, el contratante deberá verificar al momento de la contratación que el contratista cuenta con elementos propios y suficientes para afrontar sus obligaciones laborales desde el contrato. Digo, me voy a quitar riesgos laborales, voy a contratar a un outsourcing. Y cuando le pido los estados financieros del outsourcing, dicen bancos, 2,000 pesos. Digo, ¿por qué tienes 2,000 pesos? Para no pagar comisiones. Activos no circulante, vacío, 0. Pasivos, impuestos por pagar, seguro social, ISR retenido, sueldos por pagar, la última quincena. Capital, 50,000. Resultado de ejercicios anteriores, pérdidas. ¿Con quién estás trabajando? Intermediario laboral. No tiene nada como acreditar. Es que si no tengo responsabilidad solidaria, ya la tienes. Ya la tienes. Y el IVA que te están trasladando está ¿qué? En riesgo. Lo mismo que la deducción. ¿Ya evaluaste qué tan conveniente es incorporarlo hacia acá? Hubo una temporada en el cual se le dio mucho auge a la motivación económica. Comentábamos un poquito en el receso. Darle más significa mayor productividad, mayor... Ya nos dimos cuenta que no, y que me compliqué en ese esquema. Porque cuando yo le doy más al trabajador, todo eso que yo le dé se convierte en salario. Y eso que se convierte en salario tiene un efecto en las cuotas de seguro social, que es pagar más. Bien, empresa japonesa. Paga salarios, no los guau de mercado, sino por abajo de la media de mercado. Prestaciones mínimas de ley. Antigüedad de los trabajadores, promedio 15 años. Caray, ¿cómo que 15 años con un salario más abajo del promedio y no se quieren salir? Tú los invitas y le dices, vente a mi empresa. Aquí me quedo. Caray, empresa japonesa, qué extraño. Oye, ¿y no les pagas comisiones, bonos? No. Aquí trabajamos en equipo. Esta empresa japonesa, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que la empresa tiene una utilidad de 10 millones de pesos del impuesto sobre la renta. 10 millones. Por lo tanto, tiene una PTU de ¿cuánto? De 1 millón. ¿Esa PTU se resta de la utilidad fiscal? Sí, en el momento que ¿qué? Que se paga. Perfecto. Tiene 10 trabajadores. ¿Cuánto le toca a cada trabajador? 100,000 pesitos. 100,000 cada mes. Tantos 100,000 pesitos. Oye, ¿y por qué no creas esto de motivación económica? Si yo creo eso de motivación económica, ahora les tengo que pagar un bono. Y ese bono integra el seguro social. Si le tengo que pagar bono de productividad, integra el seguro social. En cambio, si todos trabajan en equipo, todos van a participar de las utilidades, cada quien va a recibir sus 100,000 pesitos. Eso se resta del impuesto sobre la renta, no lo pierdo. Pero ¿qué pasa con el seguro social? No integra para efectos de cuotas. Entonces, en lugar de darles bonos de 100,000 que yo pueda restar después, en el ámbito de renta, mejor se los entrego como PTU, de todos modos los resto en renta. Solamente que la PTU no integra para el seguro social, no tiene riesgo. Están felices, ¿eh? O sea, de los 100,000 pesos les descontamos 8,000, 10,000 pesos del impuesto sobre la renta, ¿y qué creen?
Yo estoy a gusto. En una ocasión que les toquen 250,000 pesos y que les retengas 30,000, ¿tú crees que sienten feo? No, dice, ya tengo 220,000 pesos en la cuenta. ¿Tú crees que van a dejar esa empresa? ¿Cómo crear pagos a los trabajadores que no me impacten en el ámbito laboral y que tenga beneficio en el marco fiscal y de seguro social? Eso lo veremos en alguna ocasión. Si yo se los pago de manera directa, ¿en qué se convierte? Tú apréndete esto nada más para el ámbito laboral. Y con esto vamos a cerrar. Y todos los artículos que vimos los vas a confrontar con lo que yo te diga y vas a ver si es posible o no es posible. El término salario. El término salario tiene una característica en el 82 y 84. Se le entregan al trabajador por su trabajo. Listo. Ayuda de cumpleaños. Te vamos a entregar 150,000 pesos por tu cumpleaños. ¡Ay, qué interesante! Dicen que el matrimonio tiene una mala reputación. Vamos a tratar de subsanarla. Aquel que se case y me traiga un acta de matrimonio, le voy a entregar 350,000 pesos. ¿Cómo la ves? ¿Eso es con motivo de su trabajo? No. Dice, entonces vamos a crearla, ¿no? Sí, capaz es que luego llegan y ya se matrimonian una vez, se divorcian otra vez y todo se me va en ayuda de matrimonio. La Corte ha determinado que si es recurrente, ordinario, pero sobre todo de libre disposición conforme al 98 de la Ley Federal del Trabajo, llámale como le llames ella, se denomina salario. Oye, es que esta ayuda de cumpleaños de 150,000 hay libertad de disposición. Sí, ¿cómo se llama? Salario, se acabó. Esta ayuda de matrimonio es de libre disposición. Sí, se llama ¿cómo? Salario. Ya. La emoción que tenías se desplomó. Porque todo lo que le pagues al trabajador y sea de libre disposición, ¿cómo se llama? Salario. Bien. Este concepto tan raro. Despensa. La despensa, la ayuda, ¿no? Le llaman ayuda de despensa. Muy bien. ¿Cómo se la puedo pagar? ¿Se la puedo pagar en efectivo? Sí. ¿En especie como qué? Vales. ¿Cuáles son mis consecuencias? Que si lo pagas en efectivo ya no es deducible. Falso de toda falsedad. Claro que puede ser deducible aun cuando lo pagues en efectivo. Es que tiene que ser con monedero electrónico. Ya te metiste en otro boleto. Deducciones de salarios. Hay dos requisitos. Los que están en la fracción quinta del 27 y los que están en la fracción decimoprimera. Los que están en la fracción quinta se derivan de la relación, más bien, que son ingresos del capítulo primero, es decir, sueldos y salarios. Los de la fracción decimoprimera se refieren a previsión social. ¿Es lo mismo salario que previsión social? No, no es lo mismo. Para que sea previsión social, no tiene que reunir estos requisitos, porque si los reúne, ¿en qué se convierte? No me puedes decir que es previsión social. Oye, es que esta ayuda de matrimonio es previsión social. Es falso, porque si eso es libre disposición, se llama ¿cómo? Salario. Es que esta ayuda de cumpleaños es de previsión social. Falso. Si eso es libertad de disposición, se llama ¿cómo? Salario, se acabó. No es el nombre. Ahora, ¿en dónde está lo de monederos electrónicos? Aquí, donde dice que si la despensa se paga en vales, que sean en monedero electrónico. Pero para que sean en esto, primero tienen que ser ¿qué? Previsión social. Cuando yo te pago ayuda de despensa en efectivo 700 pesos semanales, ¿hay libertad de disposición? Sí. ¿Es por tu trabajo? Sí. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Salario. ¿Cómo lo vas a deducir? Como la fracción quinta, y en la fracción quinta no señala que lo tenga que pagar en monedero electrónico.
Por lo tanto, sería 100% ¿qué? Pero como todos dijeron, no, es que ahora la despensa, si la quieres hacer deducible, tiene que ser como de falso. ¿Cómo distingues una previsión social? Si quitas el beneficio y no te causa conflicto laboral. Si quitas el beneficio y no hay conflicto laboral. Por eso cuando se trata de despensas me dicen, no, es que la despensa es previsión social, no sé qué. Y digo, a ver, quítasela a los trabajadores mañana. Llegas y les dices, trabajadores, ya no hay vales de despensa. No, voy a tener conflicto laboral. Entonces su salario. Porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. El salario es irrenunciable. Y tú lo sabes. Por lo tanto, eso no es previsión social. ¿Eso es qué? Salario. Entonces, para que cumpla la previsión social, necesitamos romper con esto y con esto. Que no sea ni con motivo de tu trabajo, ni que tampoco sea libre disposición. Pero una de las características del salario es que sea de libre disposición. ¿Cómo voy a romper eso? Artículo 93. Artículo 93, que va a establecer los exentos. Y hay una parte nada más como ejemplo del 93. Para que observemos. Fracción sexta. No causan el impuesto sobre la renta. Fracción sexta. Los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos hospitalarios de funeral. ¿Cuál es la palabra mágica? Los que sean con motivo de ¿qué? De reembolso. Fíjate, vamos a establecer lo siguiente. Le vamos a pagar a nuestros trabajadores 2,000 pesos semanales por concepto de gasto médico. ¿Es salario o no es salario? ¿Hay libertad de disposición? 2,000 pesos te vamos a pagar semanalmente. ¿Hay libertad de disposición? Sí, eso se llama salario. Eso no es un reembolso. ¿Qué es un reembolso? Señor trabajador, si usted tiene un problema médico, vaya al médico, pague de su tarjeta de crédito, de tarjeta de saque su lana, páguelo, demuestre que lo pagó, venga conmigo y le reembolsó. Ya tronamos la libertad de disposición y que no es con motivo de su trabajo. ¿Yo qué voy a tener? El comprobante de que fue, comprobante de que le reembolsé. A lo mejor no le reembolso todo, el 50%. Eso no es ¿qué? Salario. Cuando un trabajador sufre una incapacidad por enfermedad general, ¿cuánto le paga el Seguro Social? 60%. ¿Quién paga los primeros 3 días? Nadie. No hay obligación. Nadie paga. Nadie paga. Yo digo, ¡ay, qué mala onda! Bueno, yo, empresa, voy a pagar los 3 primeros días. Y además de lo que te paga el Seguro Social, yo te voy a pagar el 70% del salario como subsidio por incapacidad. ¿Cuál es la condicionante? Tráeme tus certificados de incapacidad.